buenas tardes, familia Restauración. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí conmigo a través de este medio y para compartir pues la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos. Recuérdese de compartir este programa. Sabemos de que va a ser de gran bendición tanto para su vida como para los que usted le comparta. Sean todos bienvenidos. Recuérdense que estamos tratando el tema de la oración. Este mes de marzo estamos tratando este tema que creo que es un tema muy amplio y yo estoy tocando solamente algunos principios para poder fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración. Recuérdense que la oración es un arma poderosa que Dios ha dejado en nuestras vidas, en nuestras manos, a nuestra disposición para poder tener con Él un tiempo maravilloso y poder ser cristianos, hijos de Dios, victoriosos. Sean todos bienvenidos. Sabemos de que estamos entrando a un tiempo maravilloso de parte de Dios. Él siempre tiene cosas listas, preparadas para nosotros y todo aquel que esté dispuesto a recibirla, pues lo vamos a recibir. Así que yo le invito a que abra su corazón, que extienda sus tiendas, dice la palabra, para poder de esa manera crecer en el poderoso propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sean bendecidos, sea bendecida su familia y cada uno de ustedes. No sé en dónde se encuentran, pero allí donde usted está, estoy segura que Dios, a través del Espíritu Santo, lo va a bendecir con esta palabra. ¿Qué le parece entonces si damos inicio nuevamente a nuestro tema hoy día marzo 16 del 2023? Que estamos tratando este hermosísimo tema de lo que es la oración. Hemos dicho que la oración tiene poder para poder avergonzar a nuestros enemigos. Hemos dicho que la oración también nos puede ayudar a tener una mejor comunicación con Dios y Él quiere nuestra compañía, Él quiere que estemos con Él. Nosotros debemos de conocer al Señor a través de la oración. Y ahorita me recuerdo de un versículo de Romanos 8:26, donde dice de que cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y no tenemos por qué tener temor de que las cosas no van a salir. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, aún de los pensamientos que tenemos, Él intercede y escudriña lo más profundo de nuestro ser. Así que, ¿qué le parece entonces si damos inicio ya al tema de hoy? Y vamos a empezar con un principio de lo que es la oración. La oración bendice a otras personas. Mire, la oración no es solamente para orar nosotros y estar bien. No, la oración también es para interceder, para bendecir a otras personas. ¿Cuántas personas alrededor suyo, mi hermano, mi hermana, necesitan de esa intercesión? Necesitan que tú te pongas en la brecha e intercedas por esa persona. Una persona enferma, por ejemplo, es fortalecida, es levantada. Cada vez que el pueblo del Señor se levanta, se une en oración para poder interceder para que el Señor haga su obra de sanidad sobre esta persona. Entonces, la oración bendice a otras personas. Mateo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Cuando levantas a otra persona en sus necesidades ante Dios, no solo suplirá sus necesidades, sino las tuyas también. Mire, este punto es tremendo. No solo cuando intercedemos por una persona va a recibir
y va a suplir el Señor sus necesidades, sino que también van a ser suplidas las tuyas. Entonces, mire la recompensa de lo que es la oración. Yo puedo estar intercediendo por una persona que esté enferma, puedo estar intercediendo por un matrimonio que esté mal, puedo estar intercediendo por hijos que estén en rebelión, etcétera, etcétera. Hay tantas peticiones. Pero yo tengo que tener la convicción de que no solamente estoy intercediendo por esta persona, sino que yo también voy a ser bendecida conforme a la oración que yo haga por otras personas. Le vuelvo a leer el versículo que dice Mateo 2:1. Exhorto ante todo, primeramente, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. Miremos aquí los puntos donde tenemos que orar. Primeramente, el Señor nos está exhortando, nos está dando una orden. Sí o sí, ora por otras personas. Y dice, hacer oraciones rogativas, suplicarle al Señor. Padre, te ruego, constantemente tener una actitud de petición al Señor. Oraciones y peticiones, dice, de acción de gracias. Tenemos que tener una sensibilidad, tenemos que tener ¿cómo puedo decirle? Sentir la necesidad de los demás para poder interceder con esas oraciones de rogativas, de rogarle al Señor, de suplicarle al Señor. Yo no puedo interceder por otra persona si yo no siento lo que ella está sintiendo. Cuando nos ponemos en su papel, cuando nos ponemos en su situación, entonces vamos a sentir la aflicción, vamos a sentir el dolor, vamos a sentir la necesidad de esa persona. Ahí es donde entramos a un punto, a un tiempo, a una atmósfera de sentir lo mismo de la otra persona. Por lo tanto, vamos a poder interceder, vamos a rogar como que fuera yo misma, como que fueras tú mismo. Entonces tenemos que entrar a una dimensión profunda, interna, intensa, para poder hacer esta clase de oraciones rogativas. Solamente cuando a mí me duele, entonces yo voy a poder hacer esta clase de oración, rogarle al Señor, suplicarle al Señor. Padre, escúchame. ¿Se recuerdan de esta porción de la palabra cuando Ana estaba llorando por un hijo? Y ella estaba orando en el templo y yo no puedo imaginarme de qué manera estaba declarando ella las palabras, suplicando, rogando que se le diera un hijo, al punto que el profeta viene y le dice, digiere tu vino. O sea, parecía como que ella estaba embriagada de la aflicción que sentía, de la necesidad que sentía. Y esto me hace relación a lo que estamos hablando de entrar a esa dimensión, sentir lo que la otra persona está sintiendo para poder yo hacer esa clase de oración. Si una hermana, un hermano está enfermo, poder dolerme de tal punto, a tal punto donde yo pueda entonces entrar a esa atmósfera de súplica y de ruego. La oración por otras personas van a abrir puertas donde yo entre a esa dimensión espiritual, sobrenatural, puedo decirle, donde pueda yo entender el dolor, donde yo pueda compadecerme del dolor, de la agonía o de la aflicción en la que se encuentra la otra persona por la cual estamos orando. Y cuánto más cuando un pueblo se une para la intercesión. Y cuánto más cuando un pueblo se une para hacer oraciones rogativas por un punto, por una necesidad. Ponernos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, dice la palabra.
Y cuando todos nos ponemos en ese sentir, vamos a poder entrar en esa atmósfera de súplica y de ruego. Cada vez que, como pueblo del Señor, se nos presenta una necesidad y usted entra en esa intercesión y usted entra pidiéndole al Señor que esa persona sea sana, que esa persona se le quite el dolor, que esa persona pueda percibir la sanidad completa de parte de nuestro Señor. Le puedo asegurar que usted va a empezar a disfrutar también de salud. Usted también va a empezar a disfrutar del poder maravilloso de lo que es la sanidad en su cuerpo. ¿Por qué? Porque usted está intercediendo y todo lo que usted siembra en el reino del Señor, usted también lo va a recibir, usted lo va a cosechar. Si usted lo crea, diga amén, escríbame amén. Entonces, Mateo 2:1 dice que tengamos y hagamos oraciones rogativas, oraciones de peticiones y acciones de gracia. O sea, peticiones y acción de gracia. Esto de tener la petición delante del trono del Señor, le presentamos la necesidad, pero yo entiendo que tenemos que concluir esa oración con acciones de gracias. Y decir, Padre, gracias, yo entiendo de que tú eres poderoso, que tú me has escuchado. Y es otra cosa, cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, vas a poder experimentar que Dios te escuchó, vas a poder tener la convicción que Dios lo va a hacer, porque el Espíritu de Dios te va a dar testimonio de que Él te ha escuchado, de que Él te ha oído y que Él va a resolver el problema. Entonces, sellemos la oración de esta manera, como nos aconsejan aquí en Mateo. Que hagamos acción de gracias. Padre, yo te doy gracias porque sé que tú vas a sanar, porque sé que tú vas a sacar de la prisión, porque sé que tú vas a romper los yugos, porque sé que tú vas a romper la esclavitud de todo vicio, porque sé que mi esposo va a ser libre, mis hijos van a ser libres. Y cuando usted declara la gratitud con acción de gracias ante el Padre, está sellando el poder del Señor. Usted está sellando lo que acaba de declarar que Dios es capaz de hacer. Usted está declarando que la duda no hay oportunidad en su espacio para que dudemos en ningún momento que Dios no lo vaya a hacer. Entonces, la acción de gracias nos permite confirmar el poder de Dios sobre lo que estamos intercediendo. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo de entender la palabra, de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos permite entender a través de su palabra. Todo lo que usted interceda por otra persona, usted lo va a recibir. Es la bendición que Dios ha dejado. Todo lo que demos, eso vamos a recibir. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si usted lo cree, escriba amén. Mire, Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Mire hasta dónde puede ser la bendición. Cuando Job oró por sus amigos, entonces el Señor le bendijo a él, le multiplicó. Dice que le aumentó el doble de todas las cosas que él tenía. Y aquí estoy viendo de que es algo material. Imagínense que no solamente lo espiritual usted va a recibir, sino que también lo material, todo lo que usted tiene, el Señor se lo va a multiplicar. ¿Hasta dónde llega la bendición de Dios cuando entramos en un tiempo de intercesión por los demás? Por eso es que les decía yo los jueves pasados, o los tiempos que tuvimos de inicio de este tema, que en la oración nos trae la recompensa de lo que hemos hecho por los demás. Y es tremendo porque aquí en Job lo podemos ver.
Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de él. Le aumentó el ganado que tenía, le aumentó sus hijos. Recuérdense que todos los hijos de Job se habían muerto y él le dio nuevos hijos igualmente hermosos. Le recompensó el doble por creerle al Señor, por interceder también. Entonces, déjame preguntarte, ¿por quién oras tú? Déjame preguntarte, ¿por quién oras? Si tú tienes algo ahí, escríbemelo. ¿Tienes algo en mente? Escríbelo. Yo oro por mis hijos, yo oro por mi esposo, yo oro por mi familia, yo oro por mis amistades, yo oro por los hermanos de la congregación. ¿Por quién intercedes? Escríbelo ahí. ¿Por quién te tomas tú el tiempo de hacer oraciones rogativas? Escríbeme ahí. Yo oro por mi hermana, yo oro por el hermano que estaba enfermo y me gozo de ver que salió del hospital y que está bien. Es que es hermoso ver cuando una persona es sanada y fue usted el que estuvo intercediendo por esa persona. Es bello, es una recompensa increíble, sin valor. Entonces, ¿por quién oras tú? Déjame saberlo. Otro punto, la oración abre puertas para que Dios nos muestre cosas grandes y poderosas. ¿Usted está interesado en saber cuál es el plan de Dios para ti? Yo estoy interesada. Yo quiero saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Y dice que la oración abre puertas para que Dios muestre cosas grandes y poderosas. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y ahí viene el punto. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está el punto. La oración abre esas puertas. Y te va a mostrar, mi hermana, mi hermano, cosas grandes y poderosas. Cosas que ni siquiera han subido a tu cabeza, a tu mente, pero están en el corazón de Dios y por lo tanto van a brotar esa idea que tú estás esperando. Va a subir de tu corazón esa idea que Dios tiene para bendecirte. Idea de un proyecto, idea de un negocio, ideas para inventos de algo, ideas como para poner tu propia compañía que ni siquiera te imaginabas que eras capaz de hacerlo. Dios te va a capacitar. Lo único que tenemos que hacer, que dice aquí, clama a mí y yo te responderé. O sea que hay una invitación de oración aquí para que se abran esas puertas y Dios nos muestre las cosas grandes que Él tiene preparadas y poderosas. Clama a mí, dice el Señor. No podemos escuchar nada, no podemos entender nada si no conocemos la voz de Dios. Si no sabemos que Él es el que nos está hablando. Y todo el tiempo, toda la vida vamos a pasar diciendo, yo quisiera tener una casa, yo quisiera tener un negocio, pero te has olvidado de clamar. El principio es clama a mí y yo te responderé. Yo sé que este versículo todos lo sabemos de memoria. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos lo ponemos en práctica? Clamar no es solamente de una vez. Para mí clamar es algo que ha venido en proceso. Clamar para mí sería, voy a entrar a la presencia del Señor, voy a ir a orar con una petición, por ejemplo, Señor, quebranta las cadenas de mi hijo, quebranta, Padre, abre sus ojos, quita las vendas, abre su entendimiento. Y
progresivamente voy a internarme, a profundizar, es la palabra, en mi intercesión. Cuando llegue al punto de clamar es porque estoy gritándole y le estoy diciendo: Padre, este es el tiempo donde tú obres en la vida de mi hijo y lo levantes donde está, que las cadenas del diablo sean quebrantadas, sus vendas sean rotas y tu actitud cambia en la oración. Tu súplica cambia. Tu intercesión va a ir para quebrantar las obras de las tinieblas sobre la vida de tu hijo, sobre la vida de un amigo, sobre la vida de una persona que esté oprimida. Tu intercesión cambia, la profundidad cambia. La intercesión cambia porque vas a empezar a orar con entendimiento, con la guianza del Espíritu Santo. Vas a pronunciar palabras, declaraciones que ni siquiera habías imaginado o pensado, porque el Espíritu Santo las va a poner en tu boca y lo vas a poder declarar. ¿Por quién estás intercediendo? ¿Por quién estás clamando, mi hermana, mi hermano? Para ver cosas grandes tenemos que entrar en ese punto. Tenemos que clamar. Tenemos que pronunciar. No solamente es una oración de mente, sino que una oración de declaración, una oración profética. Y empiezo a ver las cosas que no son como si fuesen y lo empiezo a declarar. Yo veo a mi hijo libre, veo que sus cadenas son rotas, se le caen sus cadenas de sus pies, de sus manos. Voy a declarar que su boca es libre para pronunciar el nombre del Señor y que Él es su todo. Voy a empezar a declarar que sus ojos son abiertos y que lo voy a empezar a ver trabajando para el Señor. Como ejemplo, les pongo un hijo, pero puede ser otra persona de la congregación, un familiar, su esposo o su esposa. Aclamar es interceder en el Espíritu. Aclamar sería interceder en profundidad, sin pensar en el tiempo, sin pensar cuánto tiempo estoy haciéndolo y sin pensar en distracciones. Es estar en una atmósfera de relación con el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, clama a mí, yo te responderé. Mire qué confianza podemos tener cuando estamos clamando y dice, yo te responderé. O sea, tu oración no se va a quedar vacía, no se va a quedar sin respuesta. Nos está dando la confianza, la seguridad que mi oración va a tener una respuesta. Yo te responderé. Yo me gozo porque son promesas de la palabra que nos deja establecidas para que caminemos confiadamente en el Señor. Y aparte que nos va a responder, dice, y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando dice que me va a enseñar cosas grandes, está más allá de lo que yo me pueda imaginar. Yo me gozo porque imagínate que Él nos va a capacitar. Él te va a capacitar para darte esas cosas grandes. Porque si son tan grandes y yo no conocía, no tengo capacidad, pero Él nos va a capacitar. Él te va a capacitar para obtener esas cosas grandes y reproducirlas. ¡Wow! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas más poderosas! Entonces dice que me va a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Y posiblemente eso te dé temor. Pero ¿cómo voy a hacer? Mi hermano, mi hermana, no te preocupes. Él te va a dar el poder, la sabiduría, la inteligencia para poder administrar las cosas grandes que tú no conoces. Dele un aplauso al Señor. Escríbame ahí, bendito sea el Señor. Yo estoy lista, yo estoy listo para recibir esas cosas poderosas que Dios tiene para mí. Gloria al Señor, mis hermanos. Gloria al Señor. Promesas que están escritas en la palabra, que las pasamos rápido, sin
darle el tiempo necesario y entender lo que nos está diciendo ahí. Clama a mí. Entrar en una dimensión intensa, profunda de oración. Y luego tener la convicción que Él me va a responder. Y ahorita pienso, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Ese versículo se apoya con esto: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y le decimos: heme aquí, Señor, estamos dispuestos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Punto 8. La oración pone temor en tu adversario. Dice 1 Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿Cuál es el principio aquí? En la oración, humillados. O sea, usted no va a entrar a clamarle a Dios con un corazón arrogante. Dice humillados. Y cuando yo pienso en la palabra de humillación, es un quebrantamiento de corazón, es entender que yo no puedo, pero que Él todo lo puede para mí. Dice humillados bajo la poderosa mano de Dios. Cuando tú y yo nos humillamos, entonces Él nos va a exaltar cuando fuere el tiempo, dice. O sea, no pienses de que de una vez que tú te metes a clamar, inmediatamente vas a obtener la respuesta. Dice, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Humillémonos, mis hermanos, cuando entremos en la presencia del Señor en el tiempo de la oración. Humillémonos y Él te va a exaltar cuando fuera el tiempo. Dice también, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Una de las cosas que entiendo es de que cuando entramos al clamor, cuando entramos a la intercesión, a la oración, tenemos que entrar a su presencia sin la carga de la ansiedad, creyendo que Él es poderoso, su mano es poderosa para levantarnos. La ansiedad viene a quitarme la fe, a quebrantar la confianza que yo pueda tener en el Señor. Estoy en un plan de debilidad cuando estoy en ansiedad. Pero dice la palabra, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con esa convicción entremos en la oración. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, tú y yo no estamos solos. Quitemos toda ansiedad, toda duda cuando entramos al clamor. Dice, sed sobrios y velad, pues porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tú y yo tenemos que ser sabios, entendiendo que tenemos un enemigo que quiere matarnos, robarnos y destruirnos. Pero como hemos recibido la fe, hemos recibido la confianza que tú y yo somos hijos de Dios, entonces vamos a tener sobriedad, lo que dice el versículo 8 de 1 Pedro 5. Vamos a tener sobriedad y vamos a velar. Vamos a estar dándonos cuenta de dónde es que va a entrar el enemigo para cerrarle las puertas y quebrantar sus obras. Es el propósito de velar, es el propósito de orar, es el propósito de ser sobrios, de no estar débiles con ansiedades, con depresiones, sino que sobrios, entendiendo que si yo me humillo en la presencia de la poderosa mano de Dios, Él me va a exaltar. Entonces, sed sobrio, dice la palabra. Yo te invito, mi hermana, mi hermano, que veamos cómo está nuestra condición delante de Dios. Es que entramos en su presencia con ansiedades, con depresiones, con incredulidades.
Yo espero que no. Y si se da cuenta que sí, entonces usted acérquese al Señor y dígale: Padre, yo tengo ansiedad, siento que no puedo. Líbrame de esta ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús. Yo he entendido en estos tiempos de que el espíritu de ansiedad es un espíritu de este tiempo, de esta ciudad. Viene ansiedad por nada. Viene un espíritu de ansiedad, de temor, que no se sabe de dónde vino, pero la persona cayó enferma, con depresiones, y por ahí es que entra primero, por una ansiedad. Y la ansiedad es algo que usted piensa que es incapaz de hacer. Usted quiere algo, pero se siente incapaz, entonces luego viene la ansiedad en su vida. Y entra ansiedad y temor, pánico. Echemos toda ansiedad en la mano de Dios. Y Él nos va a librar, Él nos va a sanar, Él nos va a cuidar. Entonces dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Diga: yo no me voy a dejar devorar por las tinieblas, por el diablo. Yo soy una hija de Dios. Vamos, haga la declaración: yo soy una hija de Dios. Yo voy a ser sobria, yo voy a tener sobriedad. Y voy a entender de dónde vienen las artimañas del diablo para cerrar toda puerta. Y dice el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe. Esta es una parte importante. El enemigo puede andar por ahí, pero yo le voy a resistir firme. Por eso le digo, tenemos que ver de dónde viene. Estar constantes, firmes, viendo de dónde el enemigo va a venir para destruirme. Y entonces voy a poder resistirle firme en la fe que Dios me ha dado. No en mis propias fuerzas y no en lo que yo me crea capaz de hacer, sino que firmes en la fe del Hijo de Dios. Sabiendo que lo mismo que yo estoy padeciendo, otros alrededor del mundo, mis hermanos, también están padeciendo. Y dice el versículo 10, mas el Dios, mira, con esto vamos a concluir hoy. Versículo 10, 1 Pedro 5, 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire para qué es la prueba. Mas el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar. Cuando yo digo esto, entiendo de que Dios, a través de la prueba que he pasado, va a perfeccionar su obra en mí. Va a permitirme que escale un poquito más en la fe y pueda conocerle a Él y pueda yo resistir más al diablo, estar firmes para resistirle. Dice también que aparte de perfeccionarnos, nos va a fortalecer. O sea que a través de la oración, a través de las pruebas, el Señor nos va a fortalecer, nos va a levantar, nos va a mantener siempre firmes. Dice, y Él va a establecer su gloria eterna en nosotros. ¿Cuántos se gozan con esto? Dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Después que hayamos hecho toda esta lista, mire el punto final. A Él sea la gloria y el imperio por la eternidad, por los siglos de los siglos. Entonces, hay un plan perfecto de Dios para nuestras vidas. A través de la oración, hay una recompensa de parte de Dios a través de la oración.
Tenemos que entrar a esta dimensión. Yo le invito que entremos a esta dimensión. Hay cosas grandes y poderosas que Dios tiene preparadas, que tú no conoces, están ocultas y que tú no conoces y que Dios está dispuesto a darlas. Para tu vida, para tu familia, para tu esposo, para tus amigos, para todo aquel que te rodea. ¿Qué te parece si oramos y damos gracias a Dios por esta palabra? Espero en Dios que hayas aprendido algo. Vamos a continuar el próximo jueves, con otro tema más de lo que es la oración. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias por esas promesas tan grandes que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque nos llenas de vitalidad, nos llenas de confianza. Gracias, Señor, porque nos permites entender tus planes para tu pueblo, para tus hijos, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos permites saber de que somos tus hijos y que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, que tienes cosas grandes y ocultas que darnos. Solo permítenos, Señor, entrar a esta dimensión de la oración, a profundizar, a intimar contigo, a caminar contigo, Señor, para poder recibir de ti todo lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están conectadas, por cada uno de mis hermanos que están ahí, aquellos que van a escuchar también este tema. Yo te doy gracias por ese amor eterno y tan grande que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Pueblo de Dios, les amo, les bendigo. Hasta el próximo jueves. Continuemos en contacto. Amén.